El doctor St. George, un médico en Australia Occidental, fue quien experimentó un milagro médico que desafía toda explicación científica. Dios obró lo que la ciencia no pudo. Durante un viaje, George sufrió un ataque cardíaco que lo llevó de urgencia a una clínica cercana, donde su corazón dejó de latir. A pesar de los intensos esfuerzos del personal médico, al no haber respuesta, lo declararon clínicamente muerto y se prepararon para suspender el soporte vital. El Dr. George estaba conduciendo cuando comenzó a sentir un dolor en el pecho, inicialmente creyendo que se trataba de una simple indigestión. Sin embargo, su condición empeoró rápidamente y después de un electrocardiograma se confirmó que estaba sufriendo un infarto. Aunque fue trasladado para realizarse más exámenes, se deterioró de manera crítica. Dios, en su infinita sabiduría y poder, sigue manifestando milagros que desafían la lógica humana y la ciencia moderna, como lo demuestra la extraordinaria historia del Dr. St. George. La ciencia, aunque valiosa y necesaria, tiene limitaciones que solo Dios puede superar. En el caso del Dr. George, la ciencia llegó al límite de lo que podía hacer, pero fue entonces cuando la intervención divina cambió el curso de lo que parecía inevitable. La Biblia nos recuerda que Dios es el dador de la vida, quien tiene el poder sobre la muerte y la vida misma. En Deuteronomio 32:39 el Señor dice: «Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir». Este pasaje resalta el dominio total de Dios sobre todas las circunstancias, incluso aquellas que parecen definitivas para la humanidad. En el caso del Dr. George, cuando la ciencia había agotado todos los medios, fue a través de la fe en Dios y la oración ferviente de su esposa que ocurrió lo inimaginable. El infarto que sufrió el Dr. George, un médico que comprendía mejor que nadie las consecuencias físicas y médicas de su situación, lo llevó a experimentar la muerte clínica. En ese momento, el mundo terrenal había hecho todo lo posible para salvarlo. Los esfuerzos médicos se extendieron durante 70 minutos, mucho más allá del tiempo que normalmente se considera seguro para la recuperación sin daños cerebrales irreversibles. Sin embargo, en ese punto de desesperación, la fe entró en acción. La esposa del Dr. George, Jerry, en medio de su angustia, hizo algo que debería inspirarnos a todos los creyentes. Se arrodilló y clamó al Señor en oración. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de mujeres de fe que oraron con fervor y vieron la mano de Dios en acción. Uno de esos ejemplos es Ana, la madre de Samuel, quien oró con gran angustia y fe, y el Señor le concedió su petición. Del mismo modo, Jerry elevó su oración al cielo, confiando en que Dios podía hacer lo imposible. Su oración fue simple pero poderosa. Señor Jesús, Cien solo tiene 39 años. Yo solo tengo 38. Tenemos un niño de 10 años. Necesito un milagro. En esa súplica podemos ver el reconocimiento de la completa dependencia de Dios, una actitud que el propio Jesucristo nos enseñó cuando dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». La fe de Jerry fue recompensada cuando, de manera milagrosa, el corazón de su esposo volvió a latir. ¿Cómo explicamos esto? Desde una perspectiva médica es un misterio, pero para los que creemos en Dios es una confirmación de que para Dios nada es imposible. A lo largo de la Biblia vemos historias donde Dios resucita a personas de entre los muertos, como en el caso de Lázaro,
o la hija de Jairo. Estos relatos no solo demuestran el poder de Dios, sino que también nos revelan su compasión por su pueblo. El hecho de que el Dr. George sobreviviera sin daños cerebrales, cuando la ciencia nos dice que el cerebro comienza a deteriorarse después de 20 minutos sin oxígeno, es una prueba del poder restaurador de Dios. Como el mismo Dr. George reflexionó más tarde, Jesucristo es verdaderamente el Dios creador, el dador de vida, el que logra lo imposible y responde a las humildes oraciones de sus siervos. Aquí vemos una lección crucial para todos los creyentes. Cuando oramos con humildad y fe, Dios escucha y responde de maneras que superan nuestra comprensión. A menudo, los creyentes se encuentran en situaciones donde la fe es probada, y muchos pueden sentir que Dios no escucha o que su respuesta no llega a tiempo. Pero la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá, y que nuestra fe debe ser persistente, como la de la viuda en la parábola de Lucas, que insistió ante el juez hasta recibir justicia. La fe de Jerry fue esa clase de fe persistente, una fe que no se rinde ante las circunstancias. La oración no es solo una herramienta para pedir lo que necesitamos, es una forma de comunión con Dios, de alinearnos con su voluntad, de buscar su guía diaria. Como nos dice Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La historia del Dr. George es un testimonio poderoso de cómo Dios aún obra milagros hoy, y cómo la fe y la oración tienen el poder de cambiar cualquier situación, por desesperada que parezca. Como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios te bendiga. Si este video fue de bendición, dale un like, también podés dejar tu comentario y si te parece compartirlo para bendecir a otras personas. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau, hasta la próxima.